noches. Gracias por asistir a este último encuentro de nuestra fructífera asignatura Fundamentos de Periodismo, impartida por la doctora Elvira Lora. Y en esta ocasión queremos presentarles algo bastante maravilloso en lo que hemos estado trabajando. Se trata de nuestro estudio hemerocrítico, abundando la pandemia del COVID-19. Así que quiero pasarle la palabra a mi compañera Ailín Nolasco, que nos va a exponer todo el proceso que pasamos para la plataforma de Wix. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, a partir del periodismo de datos pudimos realizar un levantamiento, un análisis hemerocrítico de COVID-19 a los periódicos de la República Dominicana, tomando en cuenta las ediciones impresas desde el 17 de marzo hasta el 10 de mayo de los periódicos Listín Diario, La Información, El Caribe, El Nacional, El Hoy, Nuevo Diario, Diario Libre y El Día. Pudimos crear esta plataforma colaborativa llamada Wix. Entre todos tenemos un apartado, entre grupos de 2 y 3 alumnos, creamos un apartado para mostrar nuestro análisis de los diferentes periódicos. En nuestro primer apartado tenemos una introducción y las fotos de nuestro equipo. La introducción será dada por nuestra maestra Elvira. Luego tenemos un apartado para cada periódico y por último tenemos los datos bibliográficos a partir de los cuales hicimos nuestro estudio. Le paso la palabra al equipo Listín Diario para que presente. Muy buenas noches. Mi nombre es Williams, del equipo del Listín Diario, junto con Ailín Grullón y Yolanda Martínez. Bueno, el periódico Listín Diario, el periódico de los dominicanos, es el periódico diario más antiguo de la República Dominicana, fundado el 1 de agosto de 1889, durante la dictadura de Luis Esero de la Segunda República. Este es nuestro expediente de identidad, el cual están conformados por las diferentes partículas que conlleva la portada de nuestro periódico. Aquí tenemos una segunda parte de lo que es el expediente. Y aquí el levantamiento de portadas del 17 de marzo del 2020 hasta el 10 de mayo del 2020. He aquí un collage con algunas de las portadas de nuestro periódico. Aquí presentamos una línea de tiempo con los 10 hitos seleccionados para nuestro trabajo final. Aquí los tipos de periodismo de la cobertura de COVID-19, el informativo, el de datos, el cultural, el de soluciones y el de soluciones, perdón. Aquí una pequeña gráfica de los géneros periodísticos que más predominan, entre ellos la noticia, el reportaje, la crónica y la opinión. También aquí tenemos las fuentes de cobertura del COVID-19. También añadimos por medio de mapas el origen de donde emana la apertura del COVID-19 en cuanto a la investigación de nuestro periódico y a todas sus noticias. El origen de donde proviene, por otro lado, por medio de otro mapa, de igual forma. Aquí podemos ver los tópicos de la cobertura del COVID-19, del Listín Diario.
Aquí por medio de esta nube de palabras tenemos la noticiabilidad de la cobertura del COVID-19 de nuestro periódico El Listín Diario. Y por último, en la cobertura, en las perspectivas de género de cobertura del COVID-19, lo representamos por medio de gráficas. Y aquí el video de los integrantes del grupo, incluyéndome, dándole agradecimiento a esta materia y a todo lo que aprendimos por medio de ella y nuestra maestra Elvira Lora. Muchas gracias. Ahora le paso mi palabra al periódico La Información. Adelante nuestra compañera Lian de los Santos. Perdón. Muy buenas noches, profesora y compañeros. Mi nombre es Lian y estoy en representación del periódico La Información junto a mi compañera Dari Ramírez. Bueno, el periódico La Información inicia sus labores el día 15 de noviembre del año 1915. Abrió primera vez durante la intervención norteamericana. Estaré explicándole ahora un poco más lo que fue nuestro desarrollo a raíz de este cuatrimestre y lo que trabajamos. Aquí podemos ver el expediente de identidad de nuestro periódico. Más abajo tenemos lo que fue nuestro levantamiento de portadas junto a un collage de las mismas. En este levantamiento analizamos 43 portadas y en el mismo se generaron 362 titulares relacionados al COVID-19. Aquí podemos ver nuestra línea de tiempo con los hitos que más nos llamaron la atención, los 10 hitos. Cabe destacar que entre estos 10, el que más nos llamó la atención a nosotras dos fue el de toque de queda. El gobierno establece medida por COVID-19. ¿Por qué? Porque esto es algo, por así decirlo, que hace mucho tiempo que en nuestro país no se veía lo que es un toque de queda. Y fue algo que causó mucha euforia y mucha alarma a la población y que fue una decisión difícil de tomar para el gobierno, tanto en aspectos sociales como económicos. Aquí podemos ver los tipos de periodismo que predominaron en el mismo. Los dos que más predominaron fueron los de soluciones e informativos. Luego tenemos los géneros de cobertura de COVID-19 en el periódico La Información. El género que predominó fue la noticia, al 100%. Las fuentes de cobertura que encontramos en nuestro periódico, la gran mayoría fueron, o por así decirlo casi todos, fueron comunicados del gobierno, la gran mayoría. Aquí vemos un mapa donde tenemos el origen de las noticias, de donde emanan. La mayoría de las noticias, por no decir casi todas, son de origen nacional. Igualmente aquí podemos ver que tenemos tanto como orígenes locales, también tenemos los orígenes nacionales. Los tópicos. Entre los tópicos de que hubo en nuestro periódico, los que predominaron fueron asuntos interiores. Y la noticiabilidad, el género de noticiabilidad que predominó fue la jerarquía, porque como tuvimos muchos comunicados de gobierno, esto cabe en noticiabilidad de jerarquía. Por último, la perspectiva de género fue casi nula, por así decirlo, la participación de la mujer en en el análisis que hicimos a raíz de la cobertura del COVID-19. Muchas gracias. Paso ahora con mi compañera del periódico siguiente.
Muy buenas noches a todos y a todas. En nombre del Grupo del Caribe, Paola Bruno, quien les habla, y mi compañera Camila Quintero. En primer lugar, destacar que el Caribe se fundó en el 14 de abril del 1948. Fue eco de la libertad dominicana. Este ejerció un periodismo verdaderamente constreñido por la dictadura de Trujillo, ya que fue en esta época en el cual fue fundado. Al caer la dictadura, asimismo, volvió la democracia de este periódico y hasta hoy se está viendo esto. Dentro de lo que es el registro y el expediente de identidad, vemos que el Caribe llega al lector por suscripción y venta con un precio de 15 pesos, distribuido diariamente, 6 veces por semana, sin incluir los domingos, obviamente. Se distribuye en el Gran Santo Domingo y en Santiago, con su director general, Osvaldo Santana, y sus dueños, el presidente Manuel Estrella y vicepresidente Félix García. Dentro de lo que es el levantamiento de portadas, el análisis hemerocrítico fue desarrollado desde el 17 de marzo del 2020 hasta el 10 de mayo de este mismo año, obteniendo un total de 45 portadas, sin incluir las del viernes 10 y sábado 11 de mayo. Al principio de la cobertura, el periódico tenía pocas noticias sobre COVID, ejemplo, entre 4 y 5. A medida que fue desarrollándose, iba aumentando. Dentro de la línea de tiempo sobre los hitos de la cobertura de COVID-19, pudimos notar que la mayoría de las noticias fueron dadas por el gobierno debido a la gran magnitud de esta situación que es el COVID-19. Dentro de los tipos de periodismo, vemos que los que predominaron fueron el informativo, el generalista, el de datos y el interpretativo, siendo el informativo el que más noticias tuvo. El de carácter informativo es aquel que se encarga de llevar las noticias relevantes que informan, orientan, entretienen y son prácticas. Dentro de lo que es el género de las noticias, vemos en este gráfico cómo la noticia fue el género que más predominó en esta, siendo esta la divulgación de un suceso, y en muchos manuales sobre teoría del periodismo aparece como la construcción de lo que sucedió, y por lo general asociada a la práctica de la noticia de 24 horas propia de la prensa gráfica, según Estela Martínez. Dentro de lo que es la fuente de las noticias, se encontraron 3, elaborada por el periódico, comunicado por organización y agencia, y comunicado oficial del gobierno, siendo esta la que predominó. El origen número 1, que es de donde emana, aquí tenemos un pequeño mapa, donde se puede notar que de donde emana es de parte extranjera y también nacional, teniendo provincias como San Francisco de Macorís, Santo Domingo y en lo extranjero Suiza. El origen 2, este pequeño mapa nos muestra cómo hay muchos países que se mencionan en el extranjero y también las mismas provincias y lugares en lo que es lo nacional. Los tópicos de las noticias. Los tópicos que predominaron fueron asuntos interiores, suceso por catástrofe natural, asuntos económicos, financieros y sociales, defensa nacional y asuntos internacionales, viendo cómo asuntos interiores fue el que más noticias tuvo. Los asuntos interiores tratan sobre actividades políticas a escala nacional, regional o local, según Kaiser en el 1979. Dentro de lo que es la noticiabilidad, vemos cómo predominaba la noticiabilidad de magnitud, importancia y gravedad, proximidad, novedad, inclusión de desplazamiento, imprevisibilidad e ineditismo, siendo magnitud, importancia y gravedad y proximidad las que más noticias tuvieron. También jerarquía y evolución. Por último, la perspectiva de género. En nuestro periódico se vio que
el 37% de las firmas de las noticias de los 10 hitos de la cobertura fueron por mujeres, cosa que realmente me sorprendió porque no, o sea, en otros periódicos no se ve tanto lo que es la firma de las noticias de parte de mujeres. Y de las 10 noticias, una sola de estas se enfoca en darle como una participación a la mujer y una mención especial. Me despido con esta frase: el poder para moldear el futuro de una república estará en manos del periodismo de las generaciones futuras, por Joseph Pulitzer. Muchas gracias. Le paso la palabra a mi compañera o compañero del Nacional. Buenas noches, este es el equipo del Periódico Nacional compuesto por Tiffany Kunz, Jessie Rosario y su servidora Francesca Mariano. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos que el Nacional fue fundado el 11 de septiembre de 1963, es el primer periódico tras la caída de la dictadura de Trujillo. Abajo se puede notar lo que es el registro de identidad, donde se resaltó el precio del periódico, las páginas, y se pudo conocer más a fondo su estructura. En lo que fue el levantamiento de portada, tenemos un collage mostrando las portadas que tuvieron cobertura sobre lo que es el COVID-19. La línea de hitos sobre la cobertura del confinamiento del COVID-19, tuvimos un total de 10 hitos importantes y relevantes del periódico, en donde lo desglosamos con sus fechas. Aquí tenemos una gráfica sobre los tipos de periodismo que se pudieron encontrar. Se pudo encontrar el informativo, el de datos, el interpretativo, pero el más predominante fue el tipo de periodismo informativo. Aquí tenemos un gráfico sobre los géneros de las noticias y el más predominante fue la noticia, donde se encontraron todos los títulos sobre el COVID-19. Aquí tenemos las fuentes de las noticias, en donde la mayoría de las fuentes fueron elaboradas por el periódico, comunicados del gobierno, y quise citar los autores y autoras sobre los titulares de las noticias. Aquí tenemos un mapa del origen de donde provienen las noticias. Tenemos diferentes provincias como La Vega, La Romana, y tenemos también noticias internacionales en donde se encuentran noticias que mencionan a España, a Francia y a China. Aquí tenemos de dónde emana la noticia. La mayoría de las noticias, o se puede decir que un 99% emana de noticias nacionales en Santo Domingo, e internacionales, donde fue Estados Unidos, y Alemania y Europa. Aquí tenemos los tópicos. Los tópicos más predominantes fueron los de sucesos y asuntos, y tenemos un total de 2 tópicos que pertenecen a las 2 categorías. Tenemos suceso de muerte y asuntos interiores. La noticiabilidad, en donde nuestras nubes de palabras da a resaltar que la noticiabilidad más frecuente fue la de magnitud, en donde se encontraron alrededor de 7 títulos con este tipo de noticiabilidad. Aquí tenemos por último lo que es la perspectiva de género, en donde investigando los títulos y tras la cobertura del COVID-19, encontramos que hubo un 0% firmado por mujeres, y los hombres tuvieron la mayor participación. Muchas gracias. Ahora paso con mi compañero o compañera del periódico Hoy. Muchas gracias, Francesca. Bueno, soy Sergio Acosta y les voy
a presentar nuestro estudio hemerocrítico del periódico Hoy. Pues bien, el periódico Hoy nace el martes 11 de agosto de 1981, siendo un diario innovador con identidad propia y particularidades que lo diferencian del resto de los periódicos de circulación nacional, presentándose en un formato estándar, con el uso del color marcando la novedad en sus fotografías y dibujos desplegados en sus páginas con una nítida impresión. Aquí está el expediente y registro de identidad, en el que podemos observar que este periódico pertenece al Grupo Corripio desde el año 1981, siendo su presidente José Alfredo Corripio y el vicepresidente Radamés García. La aparición del mismo se ubica posterior a los 12 años de Joaquín Balaguer en una transición política y democrática. El levantamiento de portadas, que contó con 426 noticias relacionadas al COVID-19, de un total de 565 títulos individuales, representando el 75% del total de noticias. Los temas que más se publicaron están relacionados a medidas del gobierno en el plano económico, fiscal, de salud, toque de queda y restricciones de circulación por las calles. Estos son nuestros hitos de la cobertura de COVID-19 desde el 18 de marzo hasta el 7 de mayo de 2020. En los tipos de periodismo encontrados tenemos el informativo, el generalista y el de datos. El que más predominó fue el periodismo generalista. El género de la cobertura de COVID-19, que está noticia, reportaje, crónica y opinión, el género más predominante del confinamiento fue la noticia, 100% de los textos de noticia. Tenemos los tipos de fuentes: comunicado oficial del gobierno, comunicado oficial de organización y agencia internacional EFE, siendo el más predominante comunicado oficial del gobierno, con 6 noticias de COVID-19. Aquí tenemos el origen de las noticias, empezando por dónde emana, que hace referencia únicamente a la ciudad del país. 8 noticias que emanan de la principal provincia de República Dominicana, mientras que otra fue en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Después, el origen de donde proviene, donde se da lugar al hecho, de acuerdo con Kaiser. Una de las noticias tuvo lugar en Nueva York y otras 7 se referían al territorio nacional en general, y uno al territorio nacional enumerado las provincias, y uno siendo de carácter extranjero. Después, los tópicos de la cobertura de COVID-19: asuntos financieros, defensa nacional, asuntos interiores y sucesos, y el que más predominó fue asuntos interiores. Todas contaban con varios tópicos, tres sucesos. Una de esas fue también de asuntos interiores y una de asuntos financieros. 6 en total para asuntos interiores, también 2 con defensa nacional y una exclusivamente de economía. Y como pueden ver, apreciamos nuestras nubes de palabras sobre la noticiabilidad de la cobertura, con los diferentes criterios: magnitud, jerarquía, originalidad, ineditismo, y inclusión y desplazamiento, y el que más predominó fue jerarquía. Por último, tenemos la perspectiva de género en la cobertura del COVID-19. Quienes escriben las noticias
aquí observamos que el 66.7% de los hombres escribieron 6 de 10 artículos, mientras que el género femenino tuvo poca participación del el 22.2%, y redacción internacional fue 11.1%. A pesar de que hay participación femenina en la redacción, es mínima. Y solo una noticia fue escrita con perspectiva de género. Nuestro video hablando de la experiencia, y ahora quisiera pasarle la palabra a nuestra compañera Arlene Gutiérrez del Nuevo Diario. Adelante, Arlene. Buenas noches, mi nombre es Juan Darlene Gutiérrez del equipo Nuevo Diario, conformado también por Eva Aracena. Nuestro periódico, El Nuevo Diario, su momento de aparición fue tras la dictadura blanda, es decir, los 12 años de Balaguer, y su primer número fue el 8 de mayo de 1981. Este periódico nace en las libertades que vivía el país con el ascenso al poder en 1978 del extinto presidente Antonio Guzmán Fernández. Luego aquí podemos pasar a lo que es el registro y expediente de identidad, que pudimos conocer nuestro periódico más a fondo en lo que es su personalidad y su morfología. Vemos cómo nuestro periódico es el único que no pertenece a grandes grupos económicos. Porque es una asociación familiar. Aquí podemos ver el lugar de residencia de la administración, podemos ver el número habitual de páginas, su precio. Vemos también que el director de este periódico es Percio Maldonado y su directora es Bonelli. Cosette Bonelli. Vemos también que según la publicidad política que predomina desde el estudio, que fue del 17 de marzo al 10 de mayo, pudimos concluir que el Nuevo Diario no proclama abiertamente ninguna dependencia política, pero vimos por la cantidad de anuncios, en un total de 17, que tiene cierta inclinación hacia el Partido de la Liberación Dominicana. Luego aquí vemos el levantamiento de portada de la cobertura COVID-19. Pudimos encontrar 45 portadas y vimos cómo este análisis arrojó un total de 127 títulos relacionados de manera directa e indirectamente el coronavirus. Ok, exacto. También vimos que estos títulos se basaban en dos cosas, que es política y economía. Luego tenemos lo que es la línea del tiempo de la cobertura COVID-19. Aquí pudimos elegir algunos hitos que pensamos que eran importantes en este confinamiento. Más abajo podemos encontrar, más abajo, podemos encontrar los tipos de periodismo que predominaron: el periodismo generalista y el informativo, con un total de 5 títulos cada uno y solamente uno, el periodismo de soluciones. Más abajo podemos encontrar el género de las informaciones recopiladas. El 100% fue de noticia, dejando a un lado lo que es la crónica, el reportaje y opinión, que fue un 0%. Luego aquí podemos ver la fuente, que predominó fue elaborado por el periódico y comunicados oficiales del gobierno. Aquí podemos ver el origen de dónde emana.
Los 10 títulos fueron local en Santo Domingo. Y luego en este segundo mapa podemos ver de dónde proviene la noticia. Podemos ver que fue provincial, nacional y extranjera. Aquí vemos en los tópicos cómo el de asuntos interiores fue el que más predominó, que contó con 5 noticias. El segundo fue sucesos, que contó con 4 noticias, y ya los menos predominantes fueron personalidades, defensa nacional y asuntos internacionales, que contó con 1 cada uno. Aquí tenemos lo que es el criterio de noticiabilidad, que pudimos ilustrarlo en unas nubes de palabras, donde predominaba más abajo, okay, donde pudimos ver cómo predominaba la jerarquía con 5 noticias, originalidad con 3, magnitud con 4, y ya los que menos predominaron fue inclusión de desplazamiento, importancia y gravedad. Aquí pudimos hacer una infografía sobre la perspectiva de género, y de las 10 noticias seleccionadas, una fue producida por una mujer, y justamente esa que pudimos ver era relacionada a la sección de cultura y sociedad. También pudimos ver cómo en los grupos vulnerables encontramos una noticia que fue la de los, ¿cómo yo digo eso? Ok, las acciones en la cárcel de La Victoria para contrarrestar el coronavirus. Muchas gracias. Ahora paso la palabra a mi compañera Jessica del equipo El Día. Muchas Sigue el gracias. Diario Libre. Paso la palabra al equipo del Diario Libre. Ok, gracias Jessica. En nombre de mi equipo, conformado por Aileen Nolasco, Isabela Conel y yo, Darlene Tavares, venimos a representar el periódico Diario Libre. Este nace en mayo del 2001 como el primer periódico gratuito de la República Dominicana, y desde entonces rompe con los esquemas mercadológicos e informativos del país. Más abajo tenemos el registro de identificación y expediente de identidad. En esta primera parte, que es el registro, encontramos informaciones como el lugar de residencia de la administración, periodicidad del periódico, tirada y otras informaciones de ese tipo. Abajo tenemos la continuación del registro. Luego nos encontramos con el expediente de identidad, que tiene informaciones como la estructura jurídica y financiera, condiciones de fabricación, condiciones de distribución, organización en la redacción y línea de acción política. Cabe destacar que Diario Libre es una empresa de capital privado perteneciente a una sociedad de la familia Pellerano. El director de esta sociedad es Arturo Pellerano y el director del periódico en sí es Adriano Miguel Tejada. Aquí nos encontramos con el análisis de este expediente y registro. Aquí tenemos un collage de las portadas de cobertura de COVID con noticias que encontramos que fueron sobresalientes dentro de nuestro periódico. Luego tenemos la línea de tiempo de los hitos, donde plasmamos las noticias más importantes de todas las que pudimos levantar dentro del periódico. Luego tenemos los tipos de periodismo. Los dos que predominaron en nuestro periódico fue periodismo informativo y periodismo generalista, con cantidades equitativas en cada categoría. Luego tenemos el género de las noticias, donde predominó el género noticia en un 100%, sobre reportaje, crónica y opinión.
tenemos la fuente de las noticias, donde 7 fueron elaboradas por el periódico y 3 fueron elaboradas por agencias extranjeras o agencias AFP. En el origen de donde emana, tenemos que 7 noticias emanaron localmente y 3 emanaron del extranjero, 2 perteneciendo a Washington en Estados Unidos y 1 emanando de París, Francia. Tenemos el origen de donde proviene la noticia. Aquí encontramos que una fue provincial, proveniendo de Puerto Plata, 5 fueron nacionales, habían 3 del extranjero, 2 de Washington y 1 de París, y 1 de carácter extranjero nacional, que tenía que ver con los Juegos Olímpicos. Luego tenemos el tópico de las informaciones. Aquí predominan asuntos interiores. Luego de esta, el que predominó fue asuntos internacionales y por último, deportes. Dentro de los criterios de noticiabilidad, los 2 criterios que predominaron fueron jerarquía e importancia y gravedad. Por último, tenemos la perspectiva de género. En nuestro periódico no hubo participación femenina en las redacciones, es decir, fue nula. Todas las redacciones fueron hechas por hombres. Y al final, nuestra experiencia. Muchas gracias. Le paso la palabra al equipo del día. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Jessica Miller y les voy a estar exponiendo sobre el periódico El Día. Muy bien. El periódico El Día nació el 5 de marzo del 2002 como parte del grupo de medios de comunicación Corripio, una empresa privada familiar, que maneja también los periódicos Hoy y El Nacional. Es un diario matutino de circulación gratuita con informaciones de los hechos más relevantes del acontecer nacional e internacional, cuyo eslogan es Cada día mejor. A pesar de ser el periódico más joven entre los principales del país, es el de mayor circulación nacional certificado como el diario de mayor circulación por el Instituto Verificador de Circulaciones con una tirada de 166.812 ejemplares diarios de lunes a viernes. Su actual director es José Monegro y cuenta con alrededor de 20 redactores. Está localizado en la avenida San Martín, en Santo Domingo, República Dominicana. Más abajo podemos ver el levantamiento de portadas que realizamos, en el cual, tomando en cuenta que la empresa se dedica a emitir este medio, de lunes a viernes trabajamos un total de 37 portadas, todas vinculadas al COVID-19, que en conjunto poseen 250 títulos, de los cuales 152 tratan sobre el COVID. Un 39% de las temáticas dentro de los 152 titulares consisten en temas de actualidad, un 22% pertenece a la política y un 20% a la economía. Continúa. Aquí podemos ver la línea del tiempo, en la que de las 10 portadas seleccionadas como las más relevantes, en las cuales son expuestas medidas tomadas por el presidente Danilo para proteger el país ante la situación vivida, así como planes de preservación de la ciudadanía ante el impacto laboral y económico, el aceleramiento de la propagación del COVID-19, el estado de los empleos de la República, temas de elecciones presidenciales y el descontrol ciudadano ante la desesperante situación. Más abajo podemos observar los tipos de periodismo en la cobertura del COVID-19, donde primaron 3 tipos de periodismo: el periodismo generalista, el de datos y el informativo.
el generalista con un total de 6 noticias, el cual es importante conocer que se trata de compartir declaraciones, informaciones y textos interpretativos basados en fuentes confiables y oficiales. El género que más predominó dentro de los 10 artículos analizados sobre el COVID-19 fue el de la noticia, que según Stella Martini es la divulgación de un suceso. Aquí podemos ver que fue en la noticia en un 100%, siendo el reportaje, la crónica y la opinión en un 0%. En cuanto a las fuentes, estas encontramos que eran el elaborado por el periódico, el comunicado oficial del gobierno y organizaciones oficiales. 9 de 10 fueron firmados por el redactor a cargo, y una sola fue firmado por el diario. El que tuvo mayor incidencia fue el elaborado por el periódico, firmado y con influencia de una organización oficial. Más adelante tenemos el origen, que es de donde emana. Aquí vemos que aquí pretendemos exponer dónde fueron firmadas las noticias, siendo el origen local en un 90% en el Distrito Nacional y un 10% en Puerto Plata. Aquí tenemos el origen, que es de donde provienen las noticias, es decir, a los lugares a los que se refieren, donde la categoría nacional tocó 7 noticias, las provinciales fueron 2, siendo el Gran Santo Domingo y Puerto Plata, y la local en una ocasión, el Distrito Nacional. Más adelante tenemos los tópicos de las noticias, donde observamos los asuntos económicos y sociales, los asuntos interiores, los sucesos, dentro de esto la subcategoría catástrofe natural específicamente, y defensa nacional. Los asuntos económicos y sociales fueron 6. En cuanto a los sucesos y catástrofe natural fueron 3. Defensa nacional fue 1 y los asuntos interiores fueron 3. Dentro de la noticiabilidad destacaron las categorías de jerarquía, magnitud, proximidad, evolución futura de los acontecimientos y desplazamiento. En cuanto a la perspectiva de género, haciendo referencia a la redacción de los artículos, 50% de estos fueron escritos por mujeres y 50% por hombres, evidenciando una igualdad en cuanto a la redacción. Sin embargo, en las informaciones, son 27 hombres los protagonistas de 30 personas como objetos, siendo las mujeres solamente 3. Ninguna noticia fue escrita específicamente con la perspectiva de género. Y aquí los dejamos con la experiencia del equipo. Muchas gracias. Muy bien. Ahora vamos en nombre del equipo de esta clase, puedo decir que uno de los conocimientos aprendidos en clase, de los más importantes, fue cómo pudimos ver que el periodismo es una profesión maravillosa y que mediante esta materia pudimos conocer lo que son sus orígenes, sus principios, cómo ha ido evolucionando lo que es el periodismo en la red y lo importante que es para la democracia el periodismo. Con este estudio merocrítico basado en la ficha Kaiser, pudimos conocer los diarios del país, pudimos sentirnos periodistas realizando un periodismo de datos, todo lo aprendido en clase de manera teórica, lo pudimos aplicar de manera práctica en este trabajo que hoy expusimos en la UITS, y a pesar de que no nos vayamos a dedicar al periodismo en sí,
Considero que la experiencia fue muy buena y que todo lo que aprendimos lo vamos de alguna manera u otra a ejercer en nuestras carreras, ya en audiovisual o en corporativa. Muchas gracias. Muy bien, Arlene, y a todo el equipo de que logramos, ¿no?, colocar en una plataforma nuestros aprendizajes. Como ustedes vieron, estudiamos más de 1000, vamos a decir, documentos, títulos, se resumen en 360 portadas, es decir, que se aprendió cómo cuando un hecho es noticioso, cómo es que los periódicos reaccionan y cómo nos van informando. Yo les quiero recordar algo que nos guió durante todo el trayecto de la clase, y es una frase de Oriana Fallaci, una especial periodista italiana, a quien de una manera u otra, aunque no leímos de manera directa, sí su frase era muy importante, y ustedes lo van a sentir cuando miren hacia atrás todo lo que hemos logrado. Amo el periodismo por esto, temo el periodismo por esto. ¿Qué otro oficio permite a uno vivir la historia en el instante mismo de su devenir y también ser testimonio directo? Y es lo que ustedes han hecho con los diarios, ver cómo el COVID se convirtió en el tema de toda la ciudadanía dominicana. Ella también nos dice, el periodismo es un privilegio extraordinario y terrible. No es raro, si es consciente, debatirse en 1000 complejos de ineptitud. No es raro cuando me encuentro ante un acontecimiento o encuentro importante que sienta como una angustia, el miedo de no tener bastante ojos, bastante oído y bastante cerebro para ver y oír y comprender, como una carcoma infiltrada en la madera de la historia. Entonces, de una manera u otra, con esto que hemos realizado, que es un estudio metodológico de los periódicos, logramos, ¿no?, ver lo que está pasando en la historia. Y me alegro mucho de que todos ustedes lo sientan así. Tomo la palabra de Juan Darlene, en el sentido de que aunque sean corporativos o corporativas o que sean audiovisuales, esta metodología le puede servir de mucho, como les expliqué. A los corporativos, a las corporativas, para dar líneas de opinión de los medios, que siguen siendo los periódicos los que marcan esa línea de opinión pública. Y también entonces a los cineastas para crear sus guiones y también historias reales y mágicas como es la ficción latinoamericana. Yo les felicito y les exhorto entonces a compartir esta plataforma. Yo de manera particular lo voy a compartir con algunos directores de medios, así que y también este video para que vean cómo, qué grupo tan importante de una generación tienen ellos, ¿verdad?, para contratar luego, si les gusta, seguirnos este oficio tan importante. Así que gracias. Sergio. Bueno, ya hemos escuchado todos los estudios hemerocríticos de nuestros periódicos correspondientes. Agradecer a todos por su arduo trabajo e investigación en todo este proceso, y además agradecer a la profesora Elvira Lora por su paciencia con nosotros, también por las clases dinámicas que nos ha dado, las herramientas que utilizó para motivarnos, y además también en todo este cuatrimestre virtual que no fue para nada fácil. Así que muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, vamos a darles un aplauso, ¿verdad? Antes de ir a descansar. Bien.